señores, pues ya estamos de nuevo con todos ustedes en Tiempo de Tertulia y hoy tengo el inmenso placer de contar aquí a mi vera con Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa. ¿Qué tal, Luis María? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. Un placer estar aquí contigo. Muy buenos días. Óscar Rivas, politólogo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí una vez más, Manuel. Y Teresa Gómez, que hacía tiempo que no pasaba por el programa. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? No nos veíamos muy bien. ¿Tú ¿Todo qué tal? bien? Sí. Bueno, antes de nada, felicidades por vuestro 12 aniversario de Objective. Muchas gracias. Que lo tuvisteis esta última semana, creo que fue el miércoles. El miércoles. ¿Qué tal? Estuvo muy bien, ¿Sí? hubo muchísima gente y fue muy, muy bonito. Bueno, pues enhorabuena por todo el excelente trabajo que lleváis a cabo, destapando la basura de la corrupción de este país que nos inunda por momentos. Pero, si me permitís, vamos a empezar por un tema que se ha convertido, creo que con toda la razón del mundo, en una de las principales preocupaciones de los españoles junto con la vivienda. La vivienda como problema económico, pero la inseguridad, la criminalidad como problema social. Os voy a leer simplemente noticias de los últimos días relacionados con crímenes, con inseguridad, con delincuencia en las calles. Por ejemplo, detenidos 3 magrebíes por el homicidio de un joven empresario sueco en Torrevieja, en Alicante. Dicen, bueno, 3 magrebíes asesinando a una persona joven, a un empresario, ¿para qué? Atención, y esto es lo alarmante de la noticia, para robarle un móvil. Lo mataron para robarle un móvil. Noticia también de las últimas horas, asaltan al exministro de Sanidad del Partido Popular, Alfonso Alonso, en el centro de Madrid, en el barrio Salamanca, para intentar robarle un Rolex. Esto que escuchábamos en Barcelona, que era algo habitual, con imágenes en redes, etcétera, Barcelona, yo las últimas veces que he ido, jamás he sentido inseguridad en España, nunca. Nunca, excepto en Barcelona. En Barcelona, las 2-3 últimas veces que he asistido, notaba como que cuando iba por la calle, como que me estaban mirando. Y da una sensación de inseguridad. Claro, luego ves las imágenes y es que, bueno, eso es roban constantemente. Bueno, pero es que cuidado, que en Madrid ya está pasando y esto me parece un ejemplo también sintomático. Os leo otra información de esta misma semana. Una mujer secuestrada, violada, quemada y apalizada por 3 argelinos durante 7 días en Alicante. Se salvó de milagro. Pudo escapar. Otra noticia, 4 inmigrantes argelinos recién llegados a Formentera saquean una casa. Llegaron y en menos de 24 horas asaltaron una casa. Esto no es Honduras. Esto no es Ecuador. Esto no es México. Yo que también he visitado, igual que vosotros, países hispanoamericanos donde la inseguridad es la norma. Esto es España, año 2025. Y yo me pregunto, y empezamos por ahí, ¿qué está pasando, Luis María? Bueno, y faltaría decir cuántos de esos están en libertad. Ya te digo yo que la inmensa mayoría, por no decir todos. Claro, ahí está el problema, ¿no? Tenemos un código penal desfasado, una ley de enjuiciamiento criminal desfasada, unos cuerpos policiales con un modelo policial de hace 50 años. No se dota de recursos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tenemos un problema de inmigración gravísimo, también unido a la natalidad. Es decir, tenemos un cóctel, una bomba que puede explotar en cualquier momento. Y además una sensación de inseguridad que avanza de manera galopante en muchas ciudades de España. Seguramente la primera fue Barcelona, donde todo el mundo tenemos buenos amigos y yo este mes de abril me dijo una persona, mira, no me habían robado nunca, me han robado en el último mes 3 veces. Me han quitado el teléfono, me han quitado el reloj y me han quitado la cartera. O sea, me lo han robado con violencia. No es que me lo hayan quitado metiéndome un cartelista. Efectivamente. Entonces, esto es gravísimo. Entonces, ¿qué sucede, no, con el tema de la inmigración? Yo, hablo como guardia civil en excedencia, que estuve en una oficina de detenidos y lo viví en mis carnes esto. El problema es que muchos de estos delitos, aquellos que no sean graves, como ese homicidio, sino que sean delitos menores, son puestos en libertad. Es decir, y esta gente se convierte en multirreincidentes. Cuando se les quiere expulsar, muchos de ellos no tienen ni el pasaporte, no se sabe de dónde son, y los países de origen no los quieren aceptar. Por tanto, se inquista un problema de inmigración que luego viene asociado a la delincuencia. Y esa gente campa a sus anchas
porque tenemos una legislación que favorece completamente que eso suceda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reformar la ley de extranjería. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reformar tanto la ley de enjuiciamiento criminal como el Código Penal para que esto sea reprochable verdaderamente penalmente. Porque si no, nos vamos a encontrar que estas personas vuelven a salir a la calle y vuelven a delinquir. O sea, se convierte para ellos esto en un auténtico circo, ¿no? Y el ciudadano cada vez aprecia más inseguridad. Yo nunca he tenido inseguridad en Madrid y sí que es cierto que la empiezo a tener. Y yo creo que esa sensación que muchos de nosotros no hemos tenido porque se consideraba un Madrid seguro, va a ir cediendo y nos vamos a empezar a convertir, te digo yo, parecido a Barcelona, y eso no puede suceder porque nosotros vivimos del turismo. O sea, España, la industria que tiene ahora mismo es el turismo. Si nosotros hacemos de España un país que sea inseguro, la gente no va a venir a España, se va a ir a Italia, se va a ir a Grecia o se va a ir donde se sienta segura. Entonces tenemos que cambiarlo y tenemos que revertirlo, porque además es que la sociedad lo pone como uno de los principales problemas. Claro, pero sin embargo, y a mí es la sensación que me genera, yo creo que esto todos somos conscientes de ello, no solo es una sensación, las estadísticas oficiales lo reflejan, a pesar de que el ministro del Interior, el señor Marlaska, lo niega, dice que España sigue siendo uno de los países más seguros del mundo. Hombre, España ha sido, desde hace muchísimos años, uno de los países más seguros del mundo, pero empieza a dejar de serlo. Esa sensación de aumento de la inseguridad cada vez es más evidente. Los datos oficiales también lo reflejan. Incremento de todos los crímenes, violentos y no violentos, y también las violaciones, las agresiones sexuales, los abusos a mujeres. Todo esto ha aumentado. Y parte del fenómeno responde o está directamente relacionado con el aumento de la inmigración también en los últimos años. Pero a mí lo que me sorprende, los políticos, el gobierno de España, intenta negarlo. Teresa, Óscar. Bueno, efectivamente, mira, en las estadísticas, por mucho que José Luis Rodríguez Zapatero digan que ha descendido el número de delitos, es un dato totalmente manipulado, por supuesto, porque lo que han descendido son los hurtos, pero no, por ejemplo, las violaciones, los delitos, como bien decía, los delitos graves, las violaciones se han incrementado en un 250%. El 43% de las violaciones lo cometen un 10% de la población que son extranjeros. Por lo tanto, que digan que es que estamos atrayendo a una inmigración que termina en guetos y que debido a su situación económica pues termina delinquiendo, es falso, porque una persona que comete una violación no comete una violación por una necesidad económica, es más un problema sociocultural. Yo he echado en falta uno de los últimos episodios, ¿no?, que es el de esta niña violada en Pamplona por 4 argelinos, los 4 en situación irregular y 3 de ellos con orden de expulsión. Si estaban con orden de expulsión, ¿qué hacían aquí en España? Bueno, pues lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Pamplona es intentar silenciar este caso, y ante un mismo hecho que es un mismo escenario, una misma ciudad, Pamplona, una misma víctima, una mujer y unos autores iguales, que son 4 hombres, cuando los hombres son españoles, la izquierda toma la batalla y lleva el asunto a las calles y se manifiesta y dice que era como lo vivimos en la violación de la manada en Pamplona también, donde violaron a una chica. Sin embargo, si esos autores ya no son españoles, sino que son extranjeros, la izquierda no dice absolutamente nada. Por tanto, ¿a la izquierda le importa a la mujer? Mentira, no le importa a la mujer. Dependiendo de si la mujer tiene una ideología u otra, y dependiendo de si los autores del delito tienen una nacionalidad u otra, entonces ¿cuándo le importa? Pero no le importa ni muchísimo menos ni las violaciones, ni el hecho de que las mujeres estén en peligro. O sea, hemos visto cómo la izquierda ha llevado a la calle el hecho de el cribado del cáncer de mama en Andalucía, pero no hemos visto a la izquierda manifestarse cuando las mujeres han estado en una situación de vulnerabilidad, cuando han fallado las pulseras. Las pulseras antimaltrato. Antimaltrato, efectivamente. Entonces no les importan las mujeres, no les importa, de verdad. O sea, ahora tienen una cosa que es muy positiva para ellos, que ellos saben totalmente manipular el relato y tomar las calles. Y eso, efectivamente, pero y eso es muy peligroso porque creo que la derecha está ante una situación que o se ponen las pilas o es totalmente imposible. Fijaos que esto que comentas, Teresa, acuérdate, la que se lió en este país
con el pico de Rubiales. Que vamos, o sea, que no solo le costó la destitución, la dimisión, sino que se tuvo que enfrentar a un juicio, fue condenado por abuso, pero vamos, lo querían lapidar en la plaza pública. Datos también de las últimas horas. Hablar de Pamplona, Teresa. Los robos en Pamplona se han disparado, atención, un 60% en las últimas 3 semanas. Más del 90% de los implicados son de origen magrebí. Óscar. Bien, el problema es que en 20 años han entrado en España 9,5 millones de inmigrantes. El problema es que cada año entran 600.000 inmigrantes sin ningún tipo de control. El problema es que cuentan con la anuencia de un gobierno, y no solo de este gobierno, Teresa, porque los anteriores también se han esmerado mucho en tapar este dato. Es decir, si se daba el dato de que la delincuencia estaba ciertamente relacionada con el extranjero, eso suponía criminalizar a un sector de la población. Con lo cual lo han tapado y, como tú bien has dicho, Teresa, lo siguen tapando. ¿A dónde ha llevado esto? Pues nos ha llevado a un punto sin salida. Es decir, la gente se ha dado cuenta de que no puede más, porque lo ven en cada barrio. Yo vivo en un pueblo ciertamente privilegiado de Madrid, y se han multiplicado los robos de coches y la violencia. ¿Por qué? Porque también es un pueblo privilegiado, ¿no? Es decir, pero a mí me interesaría ir al relato, ¿no? El relato es: el inmigrante, todo inmigrante por el hecho de serlo, es víctima. Aquel que denuncia las consecuencias de una inmigración masiva es un criminal. Con lo cual un fascista, un facha, un xenófobo. Ahí voy, Manuel, es un racista, es un xenófobo, es un fascista. Durante mucho tiempo la gente de a pie tuvo miedo a decir nada. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le llamen fascista, racista o xenófobo. Pero hubo un momento en el que dijo, no, mira, mi barrio ha cambiado, no lo reconozco y no puedo salir a la calle. Entonces ha surgido otro nuevo elemento, que es el delito de odio. Esa es la clave. Entonces el delito de decir, ¿no tienes miedo a hablar? Bueno, pues si no tienes miedo a hablar, voy a hacer que lo tengas, porque te voy a los tribunales. Y aquí entra otro elemento también por parte del gobierno, que está engrasando a cientos de asociaciones con fondos públicos para que lleven a los tribunales a aquel que lo denuncia. Mira, en relación con estos datos que están saliendo aquí, Manuel, del País Vasco, esto ya lo anticipó hace un mes Rubén Pulido. Sí, señor. Es uno de los grandes expertos en inmigración. Lo tuvimos aquí hace un par de semanas. Es amigo mío, lo está pasando mal porque dice, es que yo no tengo los medios para ir a los tribunales, no cuento, decir, pero estas organizaciones sí, porque están para eso, porque son la porra del gobierno. Y un dato, hace 4 o 5 años se iba a deportar a unos cuantos inmigrantes. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Ministro de Interior? Publicó en su web oficial, es decir, una serie de pautas para que esos inmigrantes no fueran deportados. Cuando el escándalo estalló, lo quitaron. Es decir, cuentan con la anuencia del gobierno, cuentan con la anuencia del socialismo y del sanchismo. ¿Por qué? Porque al socialismo le interesa este caos que está surgiendo, y también porque no hay humanidad. Me ha gustado mucho el editorial cuando hablabais de humanidad. Aquí no hay ninguna humanidad. La gente no le quiere, los jóvenes no le quieren, la clase trabajadora ya no vota a la izquierda. ¿Quién lo vota? Los inmigrantes. ¿Por qué? No porque crean el socialismo, sino porque reciben fondos públicos, porque muchos de ellos, sin haber trabajado un solo día, y este dato es alarmante, están recibiendo el mínimo vital. Fíjate, comenta los datos del País Vasco. Es que la noticia que ha generado más polvareda sobre la inseguridad en las calles es precisamente los datos oficiales que acaba de desvelar la Ertzaina, la policía vasca. Comentabas, Óscar, Rubén Pulido, experto en materia migratoria, que lleva años denunciando todo lo que está pasando con el tema de la inmigración irregular, la delincuencia, las mafias, los menas, el fraude. Pues efectivamente, hace un par de semanas estuvo en este programa y nos contó que la habían denunciado por delito de odio. ¿Y por qué le denunciaron por delito de odio? Por publicar los datos oficiales de la Policía Vasca y de la Policía Municipal de Pamplona sobre los detenidos, donde se reflejaba que la inmensa mayoría eran inmigrantes. Dato de esta semana, información de esta semana, datos de la Ertzaina. Más del 60% de los detenidos en el País Vasco son extranjeros, de los detenidos por delitos de distinta naturaleza. El 60%, siendo los extranjeros en el País Vasco el 17% de la población. Es decir, que delinquen muchísimo más. Atención, 1/3 de las detenciones por infracciones penales en el País Vasco se realizan por parte de personas de origen magrebí. 1/3. ¿Sabéis cuánto representa la población magrebí en el País Vasco? El 2,2%. Es decir, cometen el 30% de los delitos y son tan solo el 2,2% de la población. También los subsaharianos, etcétera, cometen hasta 30 veces más delitos sexuales que los españoles. Esta es una información publicada esta semana
por The Objective. Otro dato oficial, el 66% de los presos menores de 25 años en el País Vasco son extranjeros. Todos estos son datos oficiales. Pues bien, la situación ha llegado a tal punto que también me ha sorprendido mucho. Esta misma semana en el Congreso, Gabriel Rufián ha hablado sobre esto. Pero vamos a verlo el antes y el después. El antes. Esto decía Gabriel Rufián en el año 2021 sobre la llegada de menas a España y concretamente a Cataluña. Solo quiero decir una cosa. Primero, que me siento muy orgulloso de ser de un país, Cataluña, que acoge a un montón de menores extranjeros no acompañados. Y luego que aún más, queremos aún más solidaridad, queremos más menores extranjeros no acompañados y, sobre todo, queremos menos racistas subvencionados. Bien, esto decía Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, en el Congreso en el año 2021. Ahora vais a escuchar a Gabriel Rufián esta misma semana en el Congreso. Yo lo que le pido a la izquierda es menos pureza y más cabeza, simplemente. Le pido que hablemos de vivienda para intervenir el mercado. Le pido que hablemos de seguridad, sí, de seguridad, aunque incomode, sin la exageración de unos ni la negación de otros, porque es un problema que existe. Que hablemos de migración, sí, migración, y evidentemente no lo estoy vinculando, pero bastan 5 minutos, poner la oreja 5 minutos en un barrio o hablar 10 minutos con un alcalde para saber que los flujos migratorios, como siempre ha pasado, como le pasó a mis abuelos de Andalucía, llegados a Cataluña hace 70 años, que los flujos migratorios son un reto para los barrios. Un reto que se tiene que basar en la seguridad, que se tiene que basar en la integración y que se tiene que basar en el respeto. Sí, el respeto. Porque estamos en sociedades en las que todo el mundo tiene derechos y obligaciones. Te llames Javier o te llames Brahim, evidentemente. Para todos y para todas. Porque aquello de, hablar de esto es comprar el marco de la derecha. Es que hablar de esto es comprar el marco del enemigo. No, mira, oye, no hablar de algo es no existir. No es que no exista esa preocupación. Sea real, no real, me guste o no me guste. Si tú no hablas de algo, simplemente no existes. No es astucia, es abandono. Y yo me niego a abandonar a la gente de mis barrios. Rufián hablando de seguridad, de integración, de respeto. El mismo Rufián que en el año 2021 decía: queremos más menas en Cataluña. Luis María. Bueno, con esos discursos del año 2021, pues ahora tenemos todo lo que está sucediendo en España. Claro, lo que pasa es que, como ha dicho Teresa, aquí yo lo que veo es un electoralismo, ¿no? Hay una pérdida de masa de voto que se intenta suplir por parte del voto de la inmigración. Y respecto de Rubén Pulido, sí que me gustaría hacer una nota, porque es muy cierto esto. Pedro Sánchez, yo estoy convencido de que va a incluir en las próximas semanas, los próximos meses, un nuevo delito que será el delito de infodemia. Es un delito que además viene recomendado por parte de la Unión Europea, que se ha incorporado en los códigos penales precisamente para dar cabida a aquellos que, digamos, en el uso de la libertad de expresión tenemos diferentes opiniones respecto de diferentes temas y que no utilizamos la violencia para ello. El delito de odio en España se circunscribe a una serie de requisitos jurisprudenciales. Entre ellos está que tiene que ser un grupo vulnerable, que se quiera proteger, ¿no? Claro, no pueden utilizar el delito de odio para todo, ¿no? Y entonces tienen que dar cabida a través del Código Penal a nuevos delitos. Y respecto de Rufián, para mí es una persona que no tiene credibilidad. O sea, es como María Jesús Montero, cero. Es una persona que puedes estar hablando con él, sales por la puerta y te dice: yo no te conozco. Pero con esa política que hicieron de efecto llamada y que vengan a España con unas puertas abiertas por parte de Marruecos, algo que me parece indecente lo que ha pasado en el tema de la inmigración y cómo se ha podido abrir a que entrase absolutamente cualquier persona, ahora tenemos estos problemas. Pero esto solo se soluciona con la ley, con el orden y con seguridad. Ya está, pero con esos políticos que tenemos, que van haciendo esos discursos y que luego cambian por intereses electoralistas y que no miran a España, que es lo que se debería mirar, y a los españoles poco o nada vamos a poder hacer.
Teresa y Óscar, yo veo aquí un cambio, pero me sorprende especialmente el discurso de Rufián. ¿Se debe esto quizá a que Alianza Catalana, insisto, Alianza Catalana no solo le está comiendo votos a Junts, le está comiendo votos a todo el mundo, incluido a Esquerra? Esta semana, en los próximos días, se va a publicar el CIS catalán. Alianza Catalana ya está situada como, atención, segunda fuerza por detrás del PSOE. Sí, claro, pues posiblemente se debe a eso, pero también se debe a una realidad que actualmente está viviendo la población española y en particular también la población catalana. Ellos lo que querían era, hace unos años, atraer a inmigrantes y atraer inmigrantes de lengua no hispana. Porque de esa manera ellos pensaban que iban a poder integrarse en la sociedad y poder, pues enseñarles a hablar catalán y no español, y de esa manera poder reforzar lo que ellos quieren, que es el independentismo catalán, y ampliar la población. Se han dado cuenta que estos inmigrantes no se integran en la sociedad, y lo que ha conllevado es a una mayor inseguridad en las calles de Cataluña y, por lo tanto, un mayor descontento de la población. Esto les ha hecho, por supuesto, perder votos. Ahí ha surgido Alianza Catalana con ese discurso en el que ofrece una solución a lo que actualmente es un problema, y por lo tanto ellos se han dado cuenta ya no solamente de que les están quitando votos, sino de que efectivamente tienen un problema, pero un problema que vivimos actualmente todos los españoles, no solamente se vive en Cataluña, se ha generalizado. Efectivamente, es verdad que en Cataluña pues seguramente con mayor con un incremento mayor de esta población, y por lo tanto hay, como decíamos, en las calles de Barcelona mucha mayor inseguridad, pero porque ellos sí que durante los últimos años han llamado a esa población por esto mismo que he dicho, por el hecho de querer aumentar la población para luego defender, o llevar a cabo una defensa del independentismo. Que hablasen español, hispanos, básicamente, que es una inmigración que ha llegado en masa a España, pero que se integra muchísimo mejor que la población de origen bueno, nada que ver, porque tenemos no tiene absolutamente nada que ver. Compartimos una historia, porque tenemos unas costumbres muy similares, y no tiene absolutamente nada que ver con la Compartimos población. Cultura, lengua, religión, muchos valores comunes, historia, y por lo tanto eso, sin embargo, que por ejemplo se ha visto más en Madrid en los últimos años, pues se ve que hay una integración muchísimo mejor, pero es cierto que la llegada de inmigrantes irregulares, especialmente procedentes de África, ha sido tan elevada en los últimos años que se ha generalizado. Es cierto que empezó este tipo de inmigración en Cataluña y en el País Vasco, y es donde las cifras de criminalidad y la alarma social está más disparada, pero como comentábamos antes, ya empieza a extenderse al resto de España. Óscar. Bueno, a ver, es que también es una cuestión de volumen, ¿no? Pero sobre todo a mí me gustaría poner sobre la mesa que la inmigración es una cuestión que ha llegado para quedarse. Es decir, para mí es la clave de bóveda del siglo XXI. El que no asuma esto es que no está en este siglo. Es decir, hace unos días veíamos las encuestas, es decir, como Vox subía, y Vox vemos que no tiene techo de cristal, y no lo tiene por una cuestión social, pero fundamentalmente por el tema de inmigración. Es decir, porque sí, en el tema de los catalanes, sí, el tema de las competencias ya no es un argumento, y lo estamos viendo no solo en el caso de Esquerra Republicana, sino también en el de Junts. A la gente lo que le interesa es tener una vida de calidad, y la inmigración se la está impidiendo. Con lo cual, es decir, la inmigración es la clave de boda, y el Partido Popular tendrá que aceptarlo, porque si no se va a perder una parte importante de esos votos, ¿no? Es decir, pero hemos llegado a este punto precisamente por el silencio que se ha guardado todo en este tiempo. Y a mí me gustaría también poner sobre la mesa que no es una cuestión simplemente de delincuencia, que afecta absolutamente a todo, a la vivienda. Si no se construyen viviendas, es decir, y cada vez hay más gente, pues ahí surge un problema. Y esto también las personas la ven, pero también afecta a la visión del mundo que tenemos. Es decir, llevamos 2000 años de cristianismo, y el voto musulmán y la presencia musulmana va por otros caminos. Es decir, cuidado con eso, porque eso es más importante. Es un cambio de identidad. Renaud Camus, hace unos cuantos años, habló de desplazamiento poblacional. Se le tachó de ultraderechista. Bueno, este señor se le conocía porque era un intelectual de izquierdas y un homosexual declarado. Pero dijo eso y ya se convirtió en un fascista. Bueno, pues lo que está demostrando es que este desplazamiento poblacional lleva también un desplazamiento identitario. Y esto no podemos perderlo de vista. Y la natalidad. O sea, y relacionado con esto, la natalidad. Cuando nosotros
preferimos tener perros y gatos, con todos los respetos para los que sean animalistas, a hijos, pues lo que sucede es que al final la gente inmigrante que viene pues tiene 3, tiene 4, 5, incluso 6 o 7 hijos. ¿Qué sucede con esto? Como tú dices, se desplaza completamente, pero nos desplazan completamente y la gente tiene que tener también conciencia de esto, ¿no? Porque se habla de inmigración, pero no se habla de natalidad. Pero claro, es que nosotros no estamos teniendo hijos, es decir, un español medio que tiene 0 o 1. Sí. Ellos, cuando vienen aquí... 3, 4, 5. Y son españoles ya. Sí, sí. Claro, pero ojo, y esto está demostrado, esto Macarrón, que es uno de los grandes expertos en demografía, esto también lo ha puesto sobre la mesa, lo ha denunciado, ¿no? La primera generación que viene sigue manteniendo esos hábitos, pero la segunda y la tercera también se ayorna a los hábitos también occidentales, ¿no? Con lo cual, cuidado con eso. Es decir, a mí me gustaría también... hablar de las ONGs porque, como te decía antes, me ha gustado mucho el editorial, ese énfasis que has puesto en su relato de humanidad. Las ONGs, que ya no son ONGs porque no son organizaciones no gubernamentales, puesto que viven de los estados, cobran por cada inmigrante que entra. Es un negocio. Ahí no hay negocio. Humanidad. Hay un negocio. Y lo que tú dices, Luis María, estoy totalmente de acuerdo. La inmigración debe ir de la mano de la natalidad. Es la coartada con la que está jugando la Unión Europea desde hace años para meter inmigrantes a mansalva. Pero por otro lado, esos miembros que denuncian que no hay natalidad son los que promueven con grandes subvenciones el derecho al aborto. Con lo cual es el gato que se muerde la cola. Fijaos que comentábamos antes un poco el fenómeno electoralista, comentábamos el auge de Vox, que Vox está subiendo a las encuestas fundamentalmente por el tema de la inmigración, al igual que Alianza Catalana está disparada en las encuestas electorales también sobre este tema. Comentabais también, oiga, es que ha entrado mucha población inmigrante en los últimos años, el problema es que parte de esa población no se integra correctamente, encima genera problemas de convivencia, problemas de inseguridad, problemas de delincuencia, pero es que además consumen recursos públicos, muchos de ellos viven de pagas, de subsidios, y luego, claro, si aumenta la población y no aumenta el número de viviendas y no aumenta la capacidad de los servicios públicos, colapsan. Por eso estamos viendo el colapso en la sanidad, colapso en la educación pública y problemas con la vivienda. Si no aumenta, es una cuestión de oferta y demanda, ni más ni menos. Si aumenta la demanda y no aumenta la oferta del servicio, tenemos un problema. Pero, ¿qué dice Alianza Catalana? Pues, por ejemplo, Sílvia Orriols, estos últimos días, se manifestaba así sobre el tema migratorio. La substitució demogràfica que patim a mans d'immigrants procedents de continents amb valors primitius i índexs delinqüencials molt més elevats que els nostres no és una oportunitat econòmica ni una font de riquesa multicultural com ens han intentat vendre. Bueno, para los que no lo hayan entendido, dice Sílvia Orriols, la sustitución demográfica que sufrimos a manos de inmigrantes procedentes de continentes con valores primitivos e índices de delincuencia mucho más elevados que los nuestros no es una oportunidad económica ni una forma de riqueza multicultural como nos han intentado vender. Si dejamos al margen el tema separatista, Orriols es independentista pura. O sea, tan pura que cuando se le entrevista en algún medio nacional... No quiere hablar en castellano. Solo habla catalán y además ha dicho literalmente que no se va a presentar a las elecciones generales. Es una hispanófoba. Total, hispanófoba y desde ese punto de vista independentista pura. Pero en este es el mensaje que está calando no solo entre el votante independentista separatista, sino entre votantes de izquierdas, entre votantes de Esquerra, entre votantes del PSC y, atención, entre votantes de Junts. Junts está literalmente en estado de pánico porque ven que pueden desaparecer debido a este fenómeno. Luis María. No, es que además esas palabras de Sílvia Orriols yo creo que la compraríamos los 4 aquí. Es que o sea, estaríamos de acuerdo. Si no fuese por luego su discurso de Cataluña, claro, el Estado oprime a Cataluña, queremos la independencia, que ojo, si esta fuerza política termina absorbiendo a ARC y a Junts en un futuro, vamos a tener un problema incluso peor con el independentismo del que tenemos actualmente, porque esta candidata es mucho más radical
radical que Puigdemont y que... Pero lo curioso del tema es ese, que al margen del tema independentista, este es el mensaje, no tanto el tema independentista, que también, entre los suyos, pero este mensaje tan claro, tan diáfano, tan abierto, está logrando que capte votos en electorado que no es separatista. Ahí, cuando tú has hablado antes de la encuesta del CIS catalán, que va a salir, pues yo creo que esta semana, a mí me gustaría saber la intención de voto, sobre todo, de la gente joven y la intención de voto de otros partidos o de otros votantes respecto de ella, porque nos vamos a llevar una sorpresa, cómo le van a apoyar todos los votantes de muchos partidos, porque tiene un discurso, yo creo que es limpio y nítido. La gente estará o no de acuerdo, pero es muy claro. Y ese mensaje que en 20 segundos llega a muchísima gente que se siente insegura en Cataluña. También lo hace Vox, porque Vox lo podría hacer de la otra parte, ¿no? Y también es un mensaje muy limpio y muy nítido. Pero claro, Alianza Catalana se va a permitir una expresión, rebañar absolutamente tanto a la izquierda como a la derecha catalana, porque se va a llevar los votos con ese mensaje que además luego seguramente lo expondrá también con el tema de la vivienda. Así que nos podemos encontrar con un peligro muy grande de aquí a 4 años con una Alianza Catalana que puede ser la única fuerza en Cataluña, la única existente, y además con un discurso durísimo el tema de la inmigración. Pero porque es una cuestión transversal, Luis María. Es que esto afecta a todo el mundo. La dicotomía no es derecha-izquierda, afecta a todos de arriba abajo. Y esa para mí es otra de las claves del éxito que está teniendo ahora mismo Vox, que no olvides que está arrancando 200.000 votos a los socialistas y 40.000 a Sumar, entre otras cosas por el voto joven. Y eso pasa también en la Alianza Catalana. El drama de Junts es que va a perder las estructuras de poder en todos los municipios. Es que eso es básico, porque eso afecta también a su economía y esa gran empresa que está nutriéndose de afiliados para gestionar la región. O sea, cuidado con eso, ¿eh? Fijaos que habláis de desplazamiento poblacional, comentabas tú antes, Luis María. Otro dato, Barcelona, pero claro, Barcelona no es toda Cataluña. Barcelona, la capital del procés, se ha convertido en una metrópoli multicultural, entre comillas. El 50%, la mitad de los jóvenes ya son extranjeros. O sea, ya se está produciendo ese desplazamiento poblacional de forma clarísima. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para hablar de basura, de cloacas, de alcantarilla, del hedor socialista que desprende las cloacas del PSOE. Pero antes, una recomendación, visite buenavidasenior.com y solicite su estudio personalizado comparativo gratuito de todas las alternativas disponibles para conseguir liquidez sin perder la propiedad de su vivienda. Infórmese gratis en buenavidasenior.com. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, tengo el inmenso placer de contar con casi de los mayores expertos en el tema cloaquero del Partido Socialista, y no me estoy refiriendo a Leire Díez ni a Pérez Dolcet, sino a Teresa Gómez y a Luis María, que conocen en profundidad todo este tema. Estamos hablando de las cloacas del PSOE, de Leire Díez, la fontanera, de Santos Cerdán, que por orden del número 1, según han relatado ellos en estas grabaciones que hemos conocido esta semana, pues se dedicaban a limpiar. ¿A limpiar qué? Pues a limpiar o a intentar anular los casos relacionados con la corrupción del Partido Socialista, y para ello se entrevistaron con fiscales, recabaron o intentaron recabar información de guardias civiles, de la UCO, de jueces díscolos que estaban investigando al PSOE, y esto, en teoría, tal y como confesaba Leire Díez en esta reunión con Estampa, formaba parte de una operación de inteligencia. Que claro, tú ves a Leire Díez, también conocida como periodista de investigación, aunque no ha publicado ningún informe ni ninguna noticia de investigación en toda su vida, y claro, hombre, a mí como espía del MI6 no me parece más bien salida de un TVO de Mortadelo y Filemón. Pero bueno, la cuestión es que ahí estaba, Teresa. Yo, a ver, primero creo que el tema de las cloacas del PSOE va a terminar muy mal, porque creo que, pero además para todos, no solamente para los que están en el lado de las cloacas, sino también en el otro lado, porque van a empezar a disparar unos contra otros, todos sean grabados con todos, y al final la gente no va a entender absolutamente nada, no van a saber quiénes son los buenos, quiénes son los malos, y yo creo que vamos a tener ahí un problema bastante importante,
a que a mí esto, por ejemplo, dentro de toda la corrupción, a mí me parece un tema menor dentro de la corrupción. Pero es cierto, ahora uno de sus principales denunciantes es el fiscal Ignacio Estampa, porque ellos, bueno, pues se acercaron al fiscal Ignacio Estampa para buscar información de Luzón, más que nada, que es el fiscal jefe anticorrupción y el que está llevando la acusación en el tema en el caso Ábalos, ¿no? Bien. Tenemos que recordar quién era Ignacio Estampa, porque aunque esto ahora parezca una opinión muy impopular, porque parece que ahora es el adalid de la lucha contra la corrupción, el fiscal Ignacio Estampa es una persona que fue apartado de la Fiscalía Anticorrupción porque mantuvo una relación sentimental, presuntamente con la abogada de Podemos, con Marta Flor, cuando él era fiscal en el caso Villarejo, y presuntamente le proporcionó información o le filtró información exclusiva a la abogada de Podemos para que Podemos tuviese una ventaja en la acusación del caso Villarejo y pudiese ir a por determinados periodistas y a por determinados medios de comunicación. Yo en aquel momento estaba en OK Diario y es verdad que hubo una campaña por parte de Podemos con la ayuda de este fiscal para ir a por OK Diario pidiendo incluso la entrada y registro en un medio de comunicación, algo que nunca se ha hecho en la historia de la democracia. Por lo tanto, el fiscal anticorrupción Estampa tampoco es que sea la persona más limpia, por así decirlo, de este país, ni muchísimo menos, ¿no? O al menos de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, esas reuniones que mantuvo con las cloacas del Estado, con Leire Díez, donde él grabó, mira, en la primera reunión que se produjo con otro empresario, con Luis del Rivero. A mí me dicen que se hizo muy amigo de Luis del Rivero, porque se conocieron cuando él era fiscal del caso Villarejo, y hubo en un momento en el que Pérez Dolce, el empresario, conoce a Luis del Rivero y le dice: oye, quiero conocer a Estampa, y el otro le dice: bueno, pues es mi amigo, si quieres pues mantenemos un encuentro, una reunión. Y lo hicieron en un despacho de Luis del Rivero. Antes de entrar en el despacho, a mí me dicen que lo primero que dijo Estampa es: oye, vamos a dejar los móviles fuera. Madre mía, aquí se graba a todo el mundo, para que nadie pueda grabar. Sí. Y todos dejaron los móviles fuera. Lo que no sabían es que el fiscal Estampa ya llevaba previamente una grabadora incorporada. Incrustada. ¿No? Es que es de cajón. Claro. Y bueno, pues el fiscal Estampa graba esa conversación, y a mí lo que me dicen personas que estaban presentes en ese encuentro es que hay partes que ellos recuerdan que les contó Estampa y que no aparecen en la grabación. Por ejemplo, Estampa le habló del actual fiscal general del Estado, le habló de Dolores Delgado más de lo que aparece en la grabación, y de la pareja de Dolores Delgado, de Baltasar Garzón, y también de Luzón. De Luzón solamente dijo como que no le había defendido en su momento a él cuando había sido apartado. Pero llegó a decir que su situación se debía o que él fue apartado porque Dolores Delgado y Garzón eran amigos de Villarejo y que le querían apartar a él, y que por lo tanto por eso le apartaron. O sea, que hay más contenido que no aparece en la grabación. ¿Por qué? O sea, a mí me dicen que no es tanto porque se hayan producido cortes, porque eso es muy fácil de ver si se ha manipulado o no, sino que porque hay subidas y bajadas en el audio. Bueno, yo entiendo que eso, una vez aportado este audio, entiendo que lo deberá corroborar pues el juez, y el lunes mañana vamos a ver a Pérez Dolce declarando también ante el juez Zamarriego, y yo creo que en esa declaración, como bien digo, se va a intentar como ensuciar todo mucho más. Confundir, ¿no? Efectivamente, van a señalar a determinados, seguramente, guardias civiles, agentes de la UCO, fiscales, y yo creo de verdad que esto no va a ser positivo para absolutamente nadie. Aquí hay mucha basura, se echan basura unos a otros. Estamos hablando del Deep State, del Estado profundo, de las cloacas. Bueno, cloacas han existido siempre, pero en este caso concreto, las cloacas del Partido Socialista, al menos a día de hoy, a mí me parece muy relevante esta grabación que el fiscal Estampa ha facilitado al juez instructor. ¿Por qué? Porque corrobora en parte el relato que conocíamos hasta la fecha,
y que hasta ahora había negado el Partido Socialista. Por ejemplo, Leire Díez, en una de esas grabaciones, dice literalmente que ella es la mano derecha de Santos Cerdán, que entonces era secretario de organización del PSOE. Atentos. Mira, eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ninguno. Vale. Esto es estrictamente confidencial, es una reunión que se queda aquí. Pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. Bueno, pues esto es Leire Díez reconociendo en esta reunión con Estampa que ella es la mano derecha de Santos Cerdán. Es decir, la mujer encargada del PSOE para limpiar los trapos sucios de la corrupción socialista. Pero, Luis María, tú te conoces el caso, de hecho formas parte de la acusación. A ver cuánto puedo hablar sobre esto. De una de las de la acusación popular, pero me parece relevante porque Leire Díez hasta ahora se había presentado como, no, yo soy una militante que estaba desarrollando un trabajo de investigación para publicar un libro. Bueno, yo comparto las reflexiones de Teresa. Hay una parte que la sociedad española, pues yo creo que no está todavía capacitada para comprender que se encuentra detrás de todo este procedimiento y cómo puede derivar a algo pues mucho más profundo, donde no solamente hay una parte que es lo que ahora mismo se sabe, ¿no?, o que se ha tenido conocimiento por el tema de estos audios del fiscal Estampa o las declaraciones que ha podido haber, y otra cosa es lo que vaya a empezar a salir a partir de ahora con las declaraciones que se hagan en el día de mañana y cómo pues seguramente se señalen pues por parte de ellos, ¿no?, lo que consideran de que para su defensa. El problema que yo veo aquí es que de las manifestaciones que se han ido realizando durante este tiempo, el tema de Santos Cerdán, ¿no?, de si era o no la mano derecha, esa mano derecha que no tenía que salir o que si estaba oculta, o yo no veo al Partido Socialista que esto lo haya negado. Es que no lo ha negado. Claro, porque... Ni que haya denunciado a Leire tampoco se ha querellado. Es decir, por ejemplo, si yo ahora hago una afirmación falsa sobre algo, pues me ponen una querella, voy a un juzgado, si yo lo demuestro, pues entonces me van a absolver, si no lo demuestro me van a condenar. Pero no veo un movimiento por parte del Partido Socialista en este sentido, no veo algo que se mueva en defensa de los intereses de las personas que en principio presuntamente trabajaron para esto. Y esto descoloca un poco, porque lo que pueden llegar a entender la sociedad es que pues, ha podido pasar algo. Esto es más sencillo si lo explicamos así. Imaginemos que hay un partido político, llámese el que sea, donde tiene un secretario general que encarga a una persona que jamás ninguna persona pensaría que puedes llegar a ser un agente encubierto para hacer una trama e intentar a través de fiscales, etcétera, etcétera, llegar a conocer si se encuentra algo más oscuro que esté perjudicando a ese partido político para influenciar en ellos, grabarles o de alguna manera ponerlos ante la opinión pública como que han caído en la trampa y que van a ceder para dar información respecto a determinados casos donde pudiera haber presunta corrupción judicial o policial. Esto es gravísimo. Gravísimo. Porque entonces estamos reconociendo de que en España hay un déficit democrático donde existe un poder, donde la gente se graba y es capaz de publicarlo o es capaz de cambiar incluso determinadas resoluciones judiciales o determinadas actuaciones en función de lo que pueda suceder. Y a mí eso me parece gravísimo, porque o sea, no es que estés dentro de un estado profundo, estás dentro de un estado podrido. Exacto. Bueno, Luis María, es que tú dices que no ha habido movimiento. Es que esa falta de movimiento ya es un movimiento en sí mismo por parte del PSOE. Es decir, que está diciendo... hombre, que Leire y Dolcet, pues hombre, no mienten demasiado y es mejor tenerlos tranquilitos, porque si los remueves demasiado, igual sale más mierda, porque efectivamente cuando Sánchez dice límpiese todo y caiga quien caiga, que esto lo diga un presidente del gobierno, es muy fuerte, ¿eh? Fíjate, Óscar, tenemos el corte. Esta declaración en concreto pertenece a Pere Dolcet, precisamente en esa misma reunión con el fiscal Estampa, donde dice literalmente de dónde parte la orden. La orden parte de Moncloa. Y la vida sigue hasta que sale la imputación de Begoña. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo, limpiese, sin límite. Esto no puede ser. A esto hay que darle la vuelta. Caiga quien caiga. Y afortunadamente lo que ha hecho el presidente es, oye, esto se limpia, caiga quien caiga.
Esto es lo que dice Pere Dolcet. Orden del presidente, esto hay que limpiarlo, que se limpie todo, sin límite, caiga quien caiga. ¿Y cuándo surge esta orden? ¿Cuándo se produce? Casualmente, cuando surge el caso Begoña Gómez. A partir de ahí, recordad, los 5 días de reflexión, sale a la palestra y dice: me retiro. No. Todo esto es fruto de un complot y voy a cargar contra los jueces, contra la prensa, contra los investigadores y, en teoría, ordena esta limpieza que, recuerdo simplemente, información de los últimos días, esta trama, estas cloacas del PSOE, buscaban dosieres y audios para destruir al magistrado del Supremo Manuel Marchena, que juzga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. También esta trama ofreció a imputados del caso Hidrocarburos reuniones con García Ortiz, con el fiscal general, y trapos sucios del juez Pedraz. Leire Díez también ha desvelado que el PSOE trató de invalidar el caso Ábalos anulando audios. Y también la trama ofreció a un miembro de esta misma trama ser el número 2 de la Guardia Civil a cambio de atacar a la UCO, apartando a mandos incómodos y facilitando información interna. Es decir, que tenía un objetivo puramente político. Ahí es donde iba yo. Es decir, la impresión que yo tengo, y por supuesto no lo conozco en profundidad como Teresa y Luz María, de todo esto es que hasta ahora habíamos visualizado una película erótica, donde te ofrecían algunas imágenes explícitas, pero podías imaginar otras. Esto se ha convertido ya en una película pornográfica, donde te muestran todo con absoluta crudeza. Es decir, en todo es un descarnamiento, ¿no? Es decir, cuando Sánchez se retiró para reflexionar unos días sobre si se quedaba o sobre si se iba, es decir, mucha gente puso sobre la mesa el hecho de que no hubiera hablado con Marichu, que no hubiera hablado con ninguno de aquellos que podían ser los candidatos alternativos. Y uno lo que piensa es que él no estaba tanto en esas como en estas. Es decir, hablando con Leire, hablando con toda esta gente, es decir, con Bolaños, con Ortiz, es decir, con todo ese dispositivo que está pues tapando toda esa trama de corrupción que tiene. Es decir, y a mí me gustaría también llamar la atención sobre un personaje que me parece fascinante. Me lo sigue pareciendo, que es Leire. Es decir, yo, he conocido y Leire, conozco... la periodista. Claro, es decir, yo he conocido y conozco a fontaneros de partidos políticos. Creo que son figuras que son necesarias en todos los partidos. Desatascan, pero no siempre desatascan este tipo de cosas. Casi nunca lo hacen. Habéis hablado antes del ala oeste de la Casa Blanca. Ahí están, ahí han estado y ahí estarán. Desde que la política es política prácticamente hay fontaneros. Pero el perfil de un fontanero, insisto, y conozco algunos, es una persona discreta, es una persona ciertamente taimada, inteligente. Y esta señora rompe con todos esos cánones, con todos esos patrones. O sea, le gusta aparecer en las revistas, le gusta ser portada, es decir, es fanfarrona y sobre todo me llama la atención porque, aquel que haya visto Los Soprano, Tulsa King o El Padrino, es decir, podía entender que las preguntas de Estampa, y me ha gustado mucho el perfil que le ha retratado Teresa, es decir, eran tan cerradas que por lo menos invitaban a la sospecha. Totalmente. Y la tía no solo se anda pormeando, sino dice, menudo problema. Ortiz, Bolaños, el presidente... Pero es que lo destapa todo, Luis María. ¿Quién la conocía hace un año? Claro, no, nadie. ¿Y por qué se está haciendo ese papel? ¿Por qué se está haciendo esa representación? Es decir, un agente del servicio de información tiene un papel y pasaría desapercibido, pero en el momento en el que esa persona se destapa, ya no puede seguir trabajando en el servicio de información. Entonces tiene que tener otro papel y tiene que tener otro rol. ¿Cuál es ese rol? El rol que estamos viendo, porque ese rol... De una pirada, de una persona que va independiente. Ahí lo tienes. Y entonces claro, la sociedad, cuando lo ve, dice, hombre, pero si está con Carlos Latre. Claro. Entonces la gente empieza a pensar de otra manera. Y dice, pero bueno, por favor. Y eso, yo creo que esa es la jugada del Partido Socialista, ¿no? Sí. Es decir, llegar al absurdo donde la gente se desconecte socialmente de la corrupción e incluso diga, hay que, de alguna manera, se institucionaliza la corrupción. Y bueno, estas cosas se dan más. Esto pasa en todos los partidos. Y le dan un papel a ella. Pero Luis María, estoy de acuerdo, pero es que lo larga todo. Lo larga absolutamente todo. Pero, Óscar, si creemos que esta es la única enviada por parte del Partido Socialista, obviamente hay más. Y hay más que todavía
bueno, pues no han salido a la palestra y que siguen haciendo... O sea, nosotros hace 1 año y medio contábamos, y de hecho también lo conté aquí, que se estaba llevando a cabo una operación por parte del gobierno para desprestigiar a periodistas, para desprestigiar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y que esta gente se reunía con denunciantes de la corrupción o incluso investigados que habían denunciado parte de la corrupción para ofrecerle una serie de pactos, y dentro de toda esa campaña nosotros ya dijimos, van a señalar a un agente de la UCO que se llama Bonilla, a un capitán de la UCO que se llama Bonilla. Luego lo vimos, o sea, en un principio sabíamos que esa información iba a salir en El País, pero luego no se llegó a un acuerdo con El País y salió en El Plural, pero ya con la connivencia, bomba, ¿no? Con la connivencia de todos los miembros del gobierno, sabiendo, una vez que salga esta noticia en El Plural, lo primero que va a ocurrir es que Televisión Española se va a hacer eco de ello, por eso El Plural. ¿Quién montó El Plural? José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? A través de la que era su jefa de prensa, Angélica Rubio. Angélica Rubio, ¿dónde está ahora? En el Consejo de Administración de Televisión Española, ¿no? Entonces, una vez publicado en El Plural, esto se hacía eco Televisión Española, y luego veíamos a todos los miembros del gobierno difundir ese bulo, ¿no? Recuerda, Teresa, porque sí, el bulo famoso de Bonilla es ciertamente grave, porque es esa conversación de WhatsApp en el que, en teoría, y eso es lo que intentó reflejar el gobierno, un agente de la Guardia Civil, de la UCO, hablaba de atentar contra el presidente del gobierno. Sí, eso decía el bulo, que ¿no? Era mentira. O sea, era totalmente. Él estaba hablando con una fuente suya, por supuesto, y cuando esta fuente le traslada por primera vez que le ha llegado información sobre el presunto cobro de comisiones por parte de una persona que se llama Koldo, que era la mano derecha de Ábalos, bueno, pues dice, el otro le dice, bueno, pues quedamos y me lo cuentas en persona, y le dice, bueno, de esta, le dice la fuente, de esta te dan la laureada de, no recuerdo exactamente el nombre, de San Fernando. Sí, eso. Te premia. Te premia. Y el otro le contesta, sí, o una bomba lapa en los bajos, diciendo, sí, o igual me ponen a mí una bomba lapa en los bajos, ¿no? Y lo que hizo El Plural es manipular la información y decir, cortar parte de la conversación y decir... Borrar el contexto. Eso es. Sí que había una operación para desprestigiar. Esto es una operación política. Totalmente. Y luego, efectivamente, vimos como también iban a por el teniente coronel Balas y a por Vietman, pero... Más allá de todo eso, digo que hay muchas más cloacas del Estado, porque a Carmen Pano, por ejemplo, cuando le ofrecen 50.000 euros a cambio de que antes de su declaración del Supremo diga que había mentido y que no había llevado los 90.000 euros, cosa que Carmen Pano dijo, no, es que yo no he mentido, como he dicho la verdad, tengo que seguir diciendo la verdad, entonces en el Supremo voy a decir la verdad. Bueno, pues la persona que le ofreció ese dinero no fue Dolcé ni fue Leire. Fue otro. O sea, a ella le citaron en el despacho de la abogada de Koldo, de Leticia de la Hoz. Y Leticia de la Hoz estaba en un despacho contiguo, y la persona que hacía de interlocutora era una persona que también aparecía mandada por Santos Cerdán. Entonces, el despacho de IBDO, que es el despacho que actualmente está llevando la defensa de Koldo García Izaguirre, de su hermano Joseba y de su mujer o de su exmujer Patricia Urit, ofreció a Carmen Pano también 50.000 euros a cambio de que manipulara o que dijera que había mentido, cosa a la que no accedió porque no había mentido. Y estas colacas del Estado no son las mismas que Pere Dolcé y Leire Díez. Pero esto que estás explicando, Teresa, es que es de una gravedad brutal. Estamos hablando que desde el partido del gobierno se ordena ofrecer dinero, chantajear, buscar información comprometida. Oiga, que estos últimos días hemos descubierto cómo la trama, las cloacas del PSOE, llevaron un vídeo sexual a la redacción del Español para hundir profesionalmente y personalmente, en este caso era un fiscal. Sí, al fiscal anticorrupción, José Grina. Y luego hay una cosa que es importante, porque hay un dato que obviamente une al Partido Socialista con las cloacas del PSOE, y es en la Comisión de Investigación de la Operación Cataluña, lo que hicieron es, se pusieron en contacto con varios investigados y demás. Entre ellos se pusieron en contacto con uno que había sido viceministro de Chávez, que se llama Nerví Villalobos. Bueno, pues fue chavista, por supuesto, chavista,
está imputado en la causa de PDVSA y en su día esta causa que la instruyó el juez Juan Carlos Peinado. El juez Juan Carlos Peinado, cuando abre esta causa, que ahora está en la Audiencia Nacional, detiene a este viceministro, a Nervi Villalobos, y lo que le ofrece Pérez Dolcé es, mira, si vas a la comisión de la Operación Cataluña y señalas al juez Peinado como un juez prevaricador y demás, el Partido Socialista te va a ayudar porque como tú estás tramitando la nacionalidad, pues te va a ayudar para que puedas obtener esa nacionalidad. Y además te va a dar una carta. Las preguntas que le hicieron en la comisión de investigación los miembros del Partido Socialista, el PDF, donde aparecen las preguntas, está en los metadatos, aparece que el autor de ese PDF es Pérez Dolcé. Pues yo creo que más claro agua. Estamos hablando... Esto es la mafia, esto es la Cosa Nostra, esto es Sicilia. No, es la España sanchista, año 2025. Luis María, para Berlusconi decía que un escándalo se tapa con otro escándalo. Aún mayor. Y aquí ya no sé cuál va a ser el siguiente. En fin, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más temas, porque estamos hablando de las cloacas del PSOE, pero... atentos, es que el Partido Socialista está siendo ya investigado por financiación ilegal en la Audiencia Nacional. Y también tenemos cortes, declaraciones del exgerente del PSOE y Celia, la secretaria de Ábalos y Koldo, que es la que repartía los famosos sobres. A continuación. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Antes de hablar de la financiación ilegal del Partido Socialista, me gustaría abordar brevemente un informe que ha salido publicado esta semana sobre la investigación a raíz de esa tragedia que sucedió en Barbate hace 2 años, donde 2 agentes de la Guardia Civil, pues fueron embestidos por una narcolancha y murieron dos agentes. Hay una investigación en curso y de hecho hay una misión de eurodiputados que vinieron a España precisamente a analizar esta situación tras las denuncias pertinentes por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y cuál es la noticia? Pues la noticia es que en ese informe de conclusiones de la misión de eurodiputados que investiga el asesinato de los agentes de Barbate, directamente acusan a Marlaska, al ministro del Interior, de eliminar pruebas al mover la Zodiac en la que iban los agentes. Esto me parece un escándalo de primer orden. Para abordar esta cuestión contamos con Ernesto Villariño, que es secretario general de JUCIL, la Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil. ¿Qué tal, señor Villariño? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bien. Aquí un poco escandalizado, igual que imagino que la gran mayoría de las personas, por este informe demoledor de la Unión Europea, en la que que una vez más nos da la razón. Pues igualmente escandalizados que ustedes. Cuéntenos en qué denuncia este informe, que me parece muy grave que hable de ocultación de pruebas por parte del ministro del Interior. Bueno, aparte de ocultación de pruebas y aparte de intentar ocultar determinadas circunstancias, lo que viene a decir este informe es algo que desde JUCIL llevamos denunciando hace muchos años. Y lo que venimos denunciando es que en el campo de Gibraltar especialmente y en todo el litoral andaluz, aunque esto ya se está pasando a otras provincias como Huelva, como Granada, como Málaga, como Almería y en Sevilla, lo que viene a decir básicamente es que no estamos dotados del material necesario para luchar contra el narcotráfico, contra estas bandas criminales organizadas, y que no tenemos además, aparte del material necesario, no se dispone del personal necesario para hacer frente a estas bandas organizadas. ¿Qué es lo que nos dice también este informe? Que no entienden o que no ven razonable que se desmontara la unidad especializada en lucha contra el narcotráfico como era Consur, que era una unidad que en el tiempo que estuvo funcionando se procedió a más de 17.000 detenciones, sin contar más de 1.600 toneladas de narcotráfico, y se tenía prácticamente acorralado el narcotráfico en el campo de Gibraltar, que es donde actuaban principalmente. Esto que comenta es ciertamente grave. Yo todavía, y creo que como yo, muchos españoles se preguntan ¿por qué? ¿Por qué se desmanteló esa unidad especializada? ¿A qué responde? ¿Cuál fue la explicación que les dieron desde el Ministerio del Interior? Ninguna.
explicaciones el Ministerio del Interior no da ninguna, pero ni nos la da a nosotros como asociación profesional, evidentemente, ni las hacen ni dan respuestas en las comisiones de control al Gobierno, ni la Comisión de Interior. Pero es que lo más grave es que tampoco le da estas explicaciones a la Unión Europea. Nosotros seguimos solicitando y seguimos pidiendo que se vuelva a instaurar el OCONSUR, como dice este informe, porque era una unidad especializada que junto con los equipos SEDOA de las comandancias pues tenían sitiado el narcotráfico. Porque el problema al final de todo esto es que los narcotraficantes o las bandas organizadas campan a sus anchas, no hay nadie que los detenga, cada vez son más violentos, cada vez están mejor organizados, y lo hemos visto lo que pasó con un compañero de Policía Nacional hace poco en Sevilla, y el lamentable asesinato, porque eso fue un asesinato de los compañeros en Barbate. Totalmente. En el caso de Barbate es evidente que bueno, sigue la investigación, sorprende este tipo de dificultades y obstáculos que pone el Ministerio del Interior para que se investigue. Desde su punto de vista, también me llama mucho la atención, en las últimas semanas, y cada vez de forma más creciente, vemos cómo policías y guardias civiles se ven en una situación de indefensión. Vemos ataques, agresiones, disparos. ¿Se encuentran ustedes o se sienten ustedes abandonados por el Ministerio del Interior? Mire, nos sentimos no solo abandonados, porque no es algo que nosotros digamos, sino que es algo que salta a la vista. En lo que va de año, entre policías, guardias civiles, policías locales, policías autonómicos, en lo que va de año, las fuerzas y cuerpos de seguridad han sufrido más de 17.000 agresiones. Más de 17.000 agresiones. Pero es que incluso el último informe de la Fiscalía Antidroga ya alerta del incremento de la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad, la utilización de armas de guerra y la implantación de bandas criminales organizadas en territorio español. Mientras tanto, mientras Europa es consciente del problema que tiene con el narcotráfico en España, que es una puerta de entrada a Europa, el Ministerio del Interior mira para otro lado. Y su titular, el ministro Grande Marlaska, no solo es que mire para otro lado, sino que ignora las peticiones que desde las asociaciones y los sindicatos llevamos haciendo más de 2 años. Que se nos dote de material, que se nos dote de personal, y algo muy importante para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para guardias civiles, para policías nacionales, es que tengamos un respaldo jurídico que a día de hoy no tenemos, y un respaldo institucional que tampoco tenemos. Señor Ernesto Villariño, secretario general de JUCIL, la Asociación Profesional de Justicia para la Guardia Civil, muchísimas gracias, fuerte abrazo, y desde aquí, desde nuestro programa y desde nuestra audiencia, todo nuestro apoyo a la Guardia Civil. Fuerte abrazo. Muchas gracias, un fuerte abrazo, buenos días. Luis María, Teresa, vosotros que tenéis muchas fuentes en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, esto es un abandono total. Esto es un abandono total, esto es una vergüenza, esto es algo que no debería suceder y nos estamos estamos avanzando hacia un narcoestado. Entonces, así de claro. Así de claro. O sea, y fijaros en lo que voy a decir. Es decir, ¿nos vamos a parecer a Venezuela? No, lo vamos a superar, vamos a hacer un Venezuela 2.0, además de la misma manera que se hizo allí. Tú tienes unidades de la Guardia Civil de élite, como pueden ser los GAR o pueden ser los GRS, que pueden luchar contra el narcotráfico y que se puede hacer un despliegue operativo. El que sea necesario para hacerlo, se les puede dotar de todos los medios humanos y materiales que haya, armas de guerra, lo que sea. Además tienes unidades de policía judicial y delincuencia económica y antidroga que las puedes dotar de todos los medios. Y yo tengo que escuchar, con todos los respetos, al general jefe de la Guardia Civil de Andalucía decir que es que no pueden salir con los mismos medios para luchar contra el narcotráfico porque no se encuentran homologados. Y entonces mi deducción es, por eso les mandamos con balsas. Vamos a ver, si nosotros tenemos un consorcio que se llama el Consorcio General de Seguros, es decir, que puede asegurar lo que sea, lo que deberíamos hacer es cambiar la legislación para dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de medios por lo menos iguales que los narcotraficantes. Como mínimo. Por lo menos. Es decir, si nosotros incautamos esas narcolanchas, nosotros las homologamos, nosotros les hacemos un seguro con el Consorcio General de Seguros que asegura lo que sea y dotamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todos los medios materiales y humanos para luchar contra el narcotráfico. Porque si no, lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente. Fiscales en el campo de Gibraltar amedrentados. Jueces con miedo.
Por eso se creó la Audiencia Nacional. Jueces con miedo, policías y guardias civiles donde les asaltan los cuarteles y donde se sienten indefensos no solo ya jurídicamente, sino incluso en su propio cuerpo para luchar contra unas bandas que se encuentran organizadas y que ellos no tienen ningún miramiento para acabar con tu vida. Es decir, si te tienen que matar, lo van a hacer. En cambio, los guardias civiles no lo van a hacer. Estamos en una lucha desigual. Si no se afronta el problema del narcotráfico en España ya, o sea, es decir, ayer, vamos a tener un problema en España que no vamos a ser la puerta abierta de la droga, nos vamos a convertir en un verdadero narcoestado. Es que comentábamos al principio del programa que estamos viendo delitos, no solo aumento de delitos en las calles, sino delitos que antes no conocíamos. Violaciones en manada, secuestro durante días, asesinatos para robar un móvil. Pero es que en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estamos viendo ya cómo mafias organizadas tienen armas de guerra, mientras que guardias civiles y policías se percibe también un mayor número de ataques, un mayor número de violencia, de riesgo ante este tipo de actuaciones. Totalmente. El suceso de Barbate, donde fueron asesinados 2 guardias civiles, ya no solamente refleja la decadencia del cuerpo debido a lo poco que se está invirtiendo, ¿no? Porque la lancha de los guardias civiles es que es una vergüenza, era un flotador. No tenía nada que ver con la de los narcotraficantes. O sea, es que los narcotraficantes se reían de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado debido pues eso, a la lancha que llevaban, ¿no? Ya no es solamente eso, sino también hubo unas órdenes muy mal dadas que fueron lo que ocasionaron esto, pero también se reflejó el miedo que tienen las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado a disparar, a defenderse. Y además lo veíamos perfectamente en el vídeo, como no eran capaces de poder disparar. Entonces, si tú no protejas a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, que se tienen que enfrentar contra otras personas que les da igual matarte, obviamente juegan en un partido donde ya son totalmente, parten con una desigualdad tremenda y por lo tanto están encaminados a perder el partido. Óscar, un breve comentario. Bueno, a ver, a mí me gustaría denunciar algo, a mí me parece gravísimo. Yo soy hijo de guardia civil, tengo aquí delante a otro guardia civil. Y tú has hablado, Teresa, de la decadencia. Y efectivamente eso es lo que duele. Es decir, de que un cuerpo del prestigio de la Guardia Civil ahora mismo esté en una fase de decadencia. ¿Por qué? Porque al igual que otras instituciones ha sido parasitada en su cúpula por socialistas. Y esto es así. Y no hablo ya de la policía. Y cuando escuchas a los sindicatos y las asociaciones de guardias civiles, lo están denunciando permanentemente. Lo que estábamos hablando, es decir, que tú dijiste hace un momento, Teresa, que las órdenes fueron muy mal dadas, pero estaba comiendo marlasca con Luis Martín Velasco, que es el comandante en jefe de Cádiz, y se le dijo por parte de los guardias civiles que era más que desaconsejable esa operación. Y nos dijeron, no pasa nada. Y hay un punto que también me gustaría llamar la atención sobre él, que es que se han ascendido a los responsables de la operación. Quiere que esto es muy sanchista. Se les ha ascendido a los 2. ¿Y para qué se asciende normalmente? Claro, para callarlos. Y eso se denunció, creo que eso se denunció por parte de las asociaciones, incluso de las víctimas, de las madres y de los padres, y al final ha acabado archivado por parte del Tribunal Supremo respecto de esas órdenes que se dieron. Pero es que aquí lo grave es que la Guardia Civil, que desempeña un papel fundamental en la democracia en España, está de alguna manera amordazada cuando debería estar privilegiada de alguna manera. Hablabas del uso de las armas. ¿Cómo puede ser que un guardia civil tenga miedo a usar el arma en España? Incomprensible. Por eso lo impiden. Y además, en un sentido donde en España tenemos una restricción amplísima del uso de las armas. Por tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y más en la lucha contra el narcotráfico, tú no puedes enfrentarte a un narcotraficante que te está disparando con un fusil de guerra, a ver si la gente se entera, con un arma de guerra, cuando tú tienes una pistola. O sea, te van a freír. Es tremendo. Y el problema es que se debería cambiar la legislación precisamente para dotar de seguridad jurídica a los guardias civiles que están luchando contra el narcotráfico. Pero Luis María, ¿a ti no te parece sospechoso? Y termino. Y el plano no es que se luche contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. No es que se detengan o que tengamos incautaciones de tonelada.
quién está enviando la droga, Manuel. Es ahí donde tenemos que llegar. Pues tenemos que ir a la cabeza. Y para eso sirven las unidades de información y de policía judicial. Es decir, tiene que ser un plan conjunto. Y lo que está haciendo España es abandonar completamente a la Guardia Civil a su suerte, abandonar a muchos andaluces y españoles y dejar todo ahí hasta que acabe. Es que Marlaska dijo que ellos no disolvían el Oconsur. Dijo, no, se está reestructurando. Y ya vemos dónde está la reestructuración. El Oconsur se dedica no solo a la incautación de drogas, sino también al blanqueo de capitales. Claro. A mí esto me hace sospechar. Hemos puesto a los lobos a cuidar de corderos. Y esto de las sospechas, aquí vuelve a entrar una vez más el factor, elemento Marruecos, porque hay mucha de la droga que entra por el estrecho, mucha no, la inmensa mayoría viene. Bueno, en el caso de Barbate, claro, eran marroquíes. Claro. En fin, bueno, permitidme que cambiemos de tema porque hay que hablar de chistorras, hombre, de chistorras, de soles, de lechugas. Estamos hablando de la financiación ilegal del PSOE, importante. Ya se lo avanzamos hace ya bastante tiempo y Teresa, tú misma en este programa y en The Objective lo venís avanzando desde hace meses, que se iba posiblemente investigar la financiación ilegal del Partido Socialista. Pues ya estamos en esa fase. La Audiencia Nacional investiga la caja B del PSOE y, entre otros, han acudido a comparecer ante la justicia pues el exgerente del Partido Socialista, Mariano Moreno, entre el año 2017 y el año 2021. Fue interrogado el pasado 29 de octubre y, entre otras cosas, reveló que el partido pagó grandes cantidades de dinero en efectivo a sus máximos dirigentes, pero lo hizo, atención, sin control. Esa persona era quien la había pagado y se comprobaba cómo la había pagado, si en metálico, si en tal. No, eso en ese momento no se comprobaba. ¿No se comprobaba? No. Es decir, entonces, por ejemplo, ¿sería posible, le pregunto, don Mariano, que alguien recolectara tickets de un restaurante en los que hubieran podido pagarlos sus familiares, sus amistades, sus vecinos, o incluso que se encontrara casualmente y los aportase? No lo sé, si eso... Lo digo por el método que seguían ustedes de comprobación, ¿sería posible o no? ¿Puede usted descartarlo? Hombre, descartarlo al 100%, a mí me parece extraño que eso pueda suceder. Bueno, pero para eso sabe que existen los controles en las organizaciones, para que las cosas extrañas o no extrañas que pueden suceder no sucedan. Entonces digo, aquí no había ningún método que comprobase que por lo menos... En el caso ese, en ese momento no se comprobaba eso. Yo creo que eso se ha puesto... que comprobase siquiera que la factura de un restaurante la había pagado la persona que reclamaba que se le devolviera. Ni siquiera eso se comprobaba. Eso en ese momento no se comprobaba. No se comprobaba. Estamos hablando, o sea, se notaba el cabreo del juez. ¿Cómo interrogaba? Hacía preguntas y decía, pero usted es el gerente, era el gerente del PSOE, ¿no? Sí, era el gerente del PSOE. Vale, ¿y ustedes pagaban en efectivo? Sí, pagamos en efectivo. Pero ¿y ustedes cómo comprobaban que esos pagos eran reales? ¿Había algún sistema de control? ¿Controlaban de algún modo? No controlábamos de ningún modo. Era un cachondeo, Teresa. Decía que el único control era que, bueno, pues que la persona le entregaba los tickets. Muy bien. Oye, pues recolectemos unos cuantos tickets y vayamos a Ferraz. Iba recolectando, además, iba recolectando, efectivamente. No, pero incluso la declaración de Celia Rodríguez, que era la secretaria, por así decirlo, de José Luis Ábalos, o trabajaba en la Secretaría de Organización y era la que se encargaba de ir a por los sobres y dárselo a los ahora investigados, a Ábalos y a Koldo García Izaguirre, ese famoso sobre, ¿no?, donde aparece Celia Rodríguez y un posi con el nombre de Ábalos de 800 y pico euros. A mí me llama la atención, por ejemplo, en el caso de Celia, que cuando en el año 21 interpuso una querella contra Deollef Thiel Ábalos por las informaciones que estábamos publicando, Celia dijo en sede judicial y en calidad de testigo y por tanto obligada a decir la verdad, que siempre se realizaban todas los gastos por transferencia bancaria. Teresa, tenemos el corte. Vamos a escuchar a Celia precisamente en esa declaración. Cuando los pagos se habían realizado y había que reintegrárselos al señor Ábalos, ¿cómo se hacía? ¿Por transferencia bancaria? Sí.
La respuesta, sí. Es decir, negó el pago de dinero en efectivo y ahora, sin embargo, vemos que era lo normal pagar en efectivo. Sí, totalmente. Lo negó y ahora en la sede del Tribunal Supremo dice que no, que se realizaban en efectivo, ¿no? Entonces, ¿por qué mintió en una primera ocasión si era tan legal realizar estos pagos en efectivo? ¿Por qué querían ocultarlo? Igual no es revestida de ese carácter tan legal como ahora defienden, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto que efectivamente mintió yendo en calidad de testigo. Ahora tendremos que ver el juez Ismael Moreno si le llaman calidad de testigo o en calidad de investigada, que a mí me parece más que va a tirar por esta segunda opción. Luis María y Óscar. Por poner un poco a la audiencia en contexto, a raíz de una publicación, bueno, varias publicaciones que hace el diario Yeti, Teresa, hay una persona que es Carmen Pano que declara primero a vosotros y luego ante un notario de que ella lleva unas bolsas con dinero, en concreto 2 envíos con creo que eran 90.000 euros. 45.000 euros cada uno. En total 90. Y 45.000 en cash, en efectivo, a la sede de un partido que es el Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz. A raíz de esos, nosotros, o sea, yo presento un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 2, donde le pido al juez Ismael Moreno que venga a declarar Carmen Pano y ratifique si esto es cierto, porque estaríamos ante un presunto delito de financiación irregular. Después de que me lo denegase la sala de la Audiencia Nacional, nos da la razón. Carmen Pano acaba finalmente declarando el Tribunal Supremo, se ratifica, dice que lo ha llevado, que es cierto, y que a partir de ahí se abre una vía de una posible financiación irregular del partido, que Aldama, además, Víctor Aldama, lo había denunciado con anterioridad. Claro, ahora viene a declarar el gerente, viene a declarar la señora Celia, y lo que nos transmiten al exterior es que el Partido Socialista era el Banco de España. Es decir, allí circulaba el dinero en efectivo, que ríete tú, de una oficina de cualquier tipo de entidad bancaria en España. Y además ellos dicen... Lo normal, vamos. Y además intentan justificarlo en el sentido que se ve o se percibe el juez instructor Leopoldo Puente como llega a un punto en el que dice, oiga, o sea, usted no me puede decir que un partido como el Partido Socialista no tenía un control respecto de los gastos que se pagaban en efectivo, cuidado, no por transferencia bancaria, y que eso quedase un poco ahí, bueno, pues que presentaban unos tickets y tal. Claro, se ha presentado una denuncia, creo que ha sido por Vox, que ha sido admitida a trámite en un juzgado de Plaza de Castilla, que ha abierto diligencias previas por un posible delito de financiación irregular que ha sido remitida a la Audiencia Nacional. Ahora está ahí el procedimiento en la Audiencia Nacional y yo creo que es que ha llegado la hora de que el Partido Socialista tiene que venir a declarar como persona jurídica, como imputado. Totalmente. Con todas las garantías procesales y que explique si existe o no existe financiación irregular dentro del partido y que el gerente y la señora Celia, a la vista de las declaraciones, pues si se abre esa pieza de financiación irregular, que vengan a declarar como imputados. Yo creo que ha llegado la hora, ¿no? El PSOE investigado por financiación ilegal, Óscar. Qué sorprendente, ¿verdad? Yo creo que todos los veíamos venir cuando empezaron con el tema de Coldos y Ábalos, a medida que fue avanzando. Y la impresión que uno tiene también es que esto sigue siendo la punta del iceberg de lo que está por llegar. Todos no, que cuando empezamos a sacar que el juez veía indicios... ¿Cuántas querellas os pusieron? Efectivamente. Claro, pero vosotros y nos tacharon de bulos y de todo. Pero vosotros hicisteis posible que todos lo viéramos después, ¿no? Es decir, a ver, Sánchez ya intentó normalizar esta situación cuando se anticipaba diciendo, hombre, yo también he cobrado dinero en efectivo. ¿Dónde está el gerente? Es que tienen patrones. ¿Dónde está el gerente ahora mismo? El exgerente del PSOE, cobrando 245.000 euros. Es decir, lo expulsamos por arriba. Y esta es la gente que te está diciendo que tienes que introducir el dinero digital, que hay que controlar al ciudadano porque hay que presumir su culpabilidad. Esta es la misma gente que te da cartas de órdenes de lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer. Yo creo que lo trágico de todo es que yo ya me vengo utilizando un término desde hace algunas semanas que creo que define bastante bien la situación. ¿Cuál es la reacción del PSOE y de Pedro Sánchez ante todo este tipo de escándalos? Yo lo llamo chorrafuerismo. Es decir, me da exactamente igual todo y redoblo la apuesta. Me estoy riendo en tu cara. Pero esto lo digo en serio, totalmente en serio. Y si no, escuchen al presidente del gobierno, amo y señor de las Españas, esta misma semana en el Congreso hablando de corrupción. La posición del Gobierno y de mi formación política en este sentido es meridiana y rotunda. Tolerancia cero ante la corrupción y colaboración total con la justicia. Colaboración total con la justicia. Es decir, tolerancia cero contra la corrupción. El Gobierno con el mayor número de escándalos de la historia de la democracia y los más graves, que todavía no hay sentencia, porque esto, la justicia es lenta, pero actúa.
y dice que tolerancia cero. O sea, lo peor de todo es que se ríen de nosotros. Pero no crees, perdona, pero no crees, Manuel, que eso tiene mucho que ver con la falta de pegada que uno también ve en el Partido Popular, por ejemplo, que es el partido hegemónico de la oposición. Es que uno dice, pero ¿por qué no le da caña? El otro día, cuando escuchábamos a Santi Abascal a propósito de aquellas declaraciones que había hecho también el PSOE, oye, tienen que convocar ustedes elecciones en Valencia. Sí, exigiremos elecciones en Valencia un segundo después de que ustedes convoquen elecciones a nivel nacional. Es decir, hay que pegar porque la situación es dramática y es extrema. Estamos ante un tirano que no tiene escrúpulos. Es que yo recuerdo también ese discurso de Ábalos en la moción de censura diciendo que iban a venir a limpiar el gobierno de corrupción, y lo que venían era a incrementarla por 10. Y es que ellos pensaban que iban a poder... iban a poder neutralizar la Guardia Civil, como han hecho lamentablemente con la Policía Nacional. Curioso, porque efectivamente eso, la UDEF, que hasta hace unos años llevaba o capitaneaba casi todas las causas judiciales y es un referente, es una unidad referente en la lucha contra la corrupción, ahora mismo está fuera de todas estas causas. Y cuando yo esto lo publiqué hace 2 años y medio, el comisario jefe de la UDEF me interpuso una querella diciendo que era mentira. De hecho, uno de los datos que daba era que se había reducido la plantilla, una de las unidades dentro de la UDEF, de 120 habían pasado a 60, porque los agentes no querían seguir en una unidad donde no estaban trabajando. Y a día de hoy, 2 años y medio más tarde, pues comprobamos que es verdad que la UDEF estaba desapareciendo y que la estaban desmantelando. Entonces, desde el gobierno pensaban que iban a poder hacer lo mismo con la UCO y que por lo tanto iba a desaparecer la corrupción, no porque no se cometiese, sino porque no se iba a poder investigar. Y no lo han conseguido. La UCO sigue operando, sigue investigando los casos de corrupción del PSOE por orden de los jueces. Esto es muy importante, no de los fiscales, que es lo que pretende hacer el ministro Bolaños con su reforma. Pero simplemente, muy brevemente, porque esto lo has publicado tú, Teresa, quieren quitarse al jefe de la UCO de en medio, ascendiéndolo. Así es, al teniente coronel Antonio Balas le van a ascender de enero a mayo hay un periodo de evaluación, y a partir de en el mes de julio comienza ya como un año, no sé cómo se llama exactamente. Sí, de formación para el curso de coronel. Eso es un curso de coronel, y según me dicen que debido a la nota que él obtendrá, que será una nota muy elevada, pero más que nada porque se la merece, por supuesto, seguramente el ascenso se produzca pues dentro de todo de lo que dura el curso, pues a principios, en agosto, septiembre. Entonces esto quiere decir que si él asciende de teniente coronel a coronel, pues posiblemente ya no esté al frente de la investigación, a no ser que el juez instructor lo pida, pero eso es como más extraño, ¿no? Pues que el juez veremos. Yo le deseo desde luego lo mejor al jefe de la UCO, pero esperes un poquito, esperes un poquito, no hay prisa. Adrián, cuéntanos, ¿cuál es el resultado de la tuita encuesta? Pues hoy hemos preguntado a nuestros oyentes que si creen que el aumento de la inseguridad en las calles está relacionado con la inmigración. Nuestras opciones en nuestra cuenta @trincherallamas era que no tiene nada que ver, sí totalmente, o sí pero nos lo ocultan. Pues un 56% cree que sí, pero nos lo están ocultando toda esta inseguridad relacionada con la inmigración, así que vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Buenos días. Por supuesto que es la entrada de tantos ilegales. Nosotros, 3 miembros de la familia, o sea, incluida yo, hemos recibido 4 ataques y uno, la verdad, muy violento, que tuvimos que ir hasta urgencias. Y todos han sido perpetrados por personas de origen magrebí. Muy buenos días. Mire, sobre la pregunta de hoy, por supuesto, que el aumento de la criminalidad y de los actos criminales en España es debido al el mayor aumento de la inmigración ilegal. Buenos días, don Manuel. Sí, señor, sí. La inseguridad es de la gente esta que viene y además ilegal. Y encima hay ONGs que piden para esta gente, pero que luego es para su bolsillo.
Bueno, señores, pues hasta aquí las opiniones de nuestros oyentes. Muchísimas gracias a todos. Luis María Pardo, presidente de Justitia Europa, como siempre un auténtico placer. Muchas gracias. Óscar López, gracias Rivas. amigo. Rivas. Ay, perdón, Óscar López. Óscar López. Dios, Óscar López, el ministro, no por Dios. No, Esto por no me lo Dios, vas a claro. perdonar O sea, nunca. si no te hubiera matizado, pero es que tenía que hacerlo, ¿En quién Manuel. estaría yo pensando? Óscar Rivas, amigo. Mil gracias. Y, oye, perdóname, iba a decir insulto, pero no lleguemos a tanto. Y Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective. Muchísimas gracias, Teresa. Nosotros continuamos. Ahora vamos a hablar de otro escándalo, en este caso de la mano de Sandra León, a contracorriente. Vamos a hablar de Inquiocupas, de ocupación, pero en este caso protagonizada por un cargo socialista. Sí, lo que oyen, un político. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.